de tiempo empieza una vez que uno empieza a dar el control? ¿Corre cierto tiempo y Sí, luego se sí, acaba? sí, sí, Ya. sí. Es una ventana que se abre Ujú. cuando ustedes, ¿cómo se llama? Eh, es una ventana que se abre cuando ustedes se conectan, ¿ya? Esa es la idea, Ya, ¿ya? eso. Gracias. Ya, Y podría agregar, profesor, de sí, que por la pregunta que hicieron es que los controles van a tener un tiempo determinado cuando ustedes inician el cuestionario. Y tienen que tener claro que el cuestionario van a hacer algunas preguntas y la navegación del cuestionario es secuencial. O sea, una vez que responden una pregunta, pasan a la siguiente y no van a poder devolverse. ¿Ok? Así que tienen que responder bien, bien seguro cada pregunta, porque pueden ser que hayan preguntas de la materia que les dé una pista precisamente y se van a querer devolver. Entonces, como los controles de entrada son cortos y simples, generalmente no necesitan más que las PPT o haber visto los videos, ¿ya? Entonces no van a involucrar alguna iteración de algún algoritmo o algún cálculo extenso, para nada. Entonces, tengan claro que van a tener tiempo limitado, una navegación secuencial, y lo tercero es que van a tener solamente un intento, porque es una evaluación. Y, y se le va a entregar solamente la nota, pero no se le va a entregar feedback inmediatamente que ustedes hayan terminado el control. Una vez que el control termine, el lapso de tiempo del control, ahí recién se les va a entregar feedback de que en cuáles se equivocaron y cuáles estuvieron correctas. Lo único que van a saber es que van a tener el puntaje final nomás. Se sacaron un 100, un 80, un 70, un 40, nada más. Cuando termine el lapso, ahí van a saber ustedes en qué preguntas se equivocaron. Eso quería agregar, que es un detallito que importante que sí, lo sí, sepan cuando tener el control, que van a partir esta semana. sí. Gracias, Sergio. ¿Saben? Mire, me falta copiar en otros cursos seguramente, otras asignaturas del Departamento de Informática, tienen que haberle, o ya les están mostrando una frase, digamos, que nos ha pedido la subdirectora de pregrado, Cecilia Reyes, incluir con respecto al tema de la evaluación y particularmente las copias de la evaluación, ¿ya? Y les planteo yo mi visión de lo que ustedes están haciendo, ¿eh? Eh, yo creo que ustedes se están formando, y nosotros formamos profesionales, ¿ya? A mí me carga, y lo he dicho muchas veces, yo creo que eh, esto de tener una cámara vigilándolo a ustedes para que no copien, encuentro que o sea, eh, me da lata, digamos, llegar a ese tipo de situaciones. Planteárselas me da lata, eh, eh, porque nuestro trabajo no es ser policía, digamos. Nuestro trabajo es formarlos a ustedes como profesionales, ¿no? Eh, por eso es que los controles de entrada tienen las reglas que menciona Sergio, pero su objetivo es mantenerlos estudiando, focalizarlos en las cosas más importantes, y después que eso lo puedan ustedes aplicar en el proyecto y que ojalá ustedes puedan mostrar ese proyecto a alguien que estén orgullosos de lo que aprendieron en la asignatura. Ese es un sueño, ¿me entienden? Pero somos soñadores, ¿ya? Eh, ahora, en términos más prácticos, y lo que puede ser interesante también que sepan, es que esta asignatura es el comienzo de una línea. Esta asignatura de optimización, después viene una asignatura que se llama Investigación de Operaciones 2, y después tiene viene una asignatura que se llama Inteligencia Artificial. ¿Okay? Y si ustedes de aquí no salen con los conceptos básicos, digamos, los dominan, después lo van a pagar muy caro a las asignaturas que siguen, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí es importante apelar a la responsabilidad, eh, eh, y además porque ustedes ya pasaron, espero, ¿cierto? La mitad de la carrera y lo que a nosotros nos interesa es que ustedes salgan pronto de la universidad, se titulen con buenas notas, encuentren buenos trabajos y nos hagan famosos. El prestigio que tiene la universidad lo han hecho los exalumnos, no lo hacen los profes adentro, sino que son los exalumnos que salen y trabajan bien. Entonces después la gente dice, oye, que son buenos los titulados de la Santa María. Y eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿ya? Eh,
Me parece importante eso. Eh, no sé si hay algo más, Marian, Alejandro, Sergio, si quieren ya me dejan solo o si quieren se quedan. Les voy a comentar un poco de la materia. Y lo otro que voy a también, aprovecho antes de que se vayan, por si se me escapa algo. No sé si va a hablar ¿cómo se llama? Que tiene que notificar a los grupos Es, esta semana. sí, justamente eso iba a mostrar. Ahí ven el aula, ¿no? Sí, se está compartiendo. Ya, ya. Es lo que decía Sergio. ¿Ya? Hoy día estamos a 7 de abril. ¿Ya? Y la entrega del video es el 3 de mayo, o sea, en un mes más o menos. ¿Ya? La entrevista el 5 de mayo. Entonces, por eso que ponemos como un plazo, digamos, un primer plazo es que a más tardar, o sea, el 14 de abril tienen que estar constituidos los grupos. ¿Ya? Yo les voy a enviar un correo en el aula y la idea es que ustedes vayan respondiendo a ese mail y diciendo quiénes están en el grupo, nombre, rol, ¿ya? Para que así nosotros nos informemos y también el resto de sus compañeros se informe de quienes ya formaron grupo. ¿Ok? Eh, Ahora, y eso es a más tardar, ¿ya? Por eso que dice asignación de temas a grupos, a más tardar, porque en la medida que ustedes vayan formando los grupos, nosotros podemos ya ir diciéndole, este es tu tema, y pueden empezar a trabajar, entonces ganan tiempo, no es cuando, no es la próxima semana necesariamente que les vamos a informar los grupos, así que durante el día les voy a enviar ese mensaje en el aula y ya, si tienen los grupos de 4 personas, nos responden y van a tener la asignación del tema eh, casi inmediatamente. ¿Ya? Y por último, porque después ya me voy a salir del aula, aquí está lo que mencionó Alejandro, están para eh, la semana 1, que es esta semana, está toda la materia, están las láminas y los videos. ¿No? Ahí está el control 1 también, que todavía no lo ven en el aula, pero está el control de entrada de las semanas 1, 2, están preparados. ¿Ya? Así que, bueno, lo que hoy día yo les voy a conversar es sobre todo esto que está acá, de eso vamos a conversar en un poco más. Eso, como introducción, antes de entrar en materia. No sé si tienen consultas sobre las modalidades. Bueno, al final de la asignatura, aparte de las evaluaciones que les mencionamos, los juicios de entrada, salida, proyectos, eh, para quienes tengan problemas de nota, que no pudieron rendir un control ya, algún problema, se consideran evaluaciones recuperativas al final de semestre. ¿Ya? Así que, pero ojalá que no tengamos que hacer uso de esas fechas. No sé si se me escapa algo, Sergio, Marian, Alejandro. Creo que no. No, no creo que no. Ya. Ya, Ya. ok. Entonces, Los dejamos solos. sí, Ya. listo. Ok, Ya. que Nos estén vemos más bien. rato. Chao, Chao, Marian, igual. Un Alejandro. gusto Chao. Gracias. haberlos visto o leído, al Chao, menos. chao. Chao, chao. Chao, Sí. profe. Que les vaya bien. Chao. Chao. Ya. Eh, Ahora, es que no, después les voy a compartir la pantalla. No solamente el PDF. Ya. Ahí ven el PDF, ¿no? El programación matemática.
Sí, profe. Ya, gracias. Eh, a ver, mire, yo como experiencia, y por calidad yo entiendo que es más cómodo que no enciendan las cámaras, ¿eh? Eh, pero eh, ojalá podamos interactuar un poco, ¿entiendes? Yo les agradezco que hablen, sino que escriban, porque si no es medio un trabajo medio de locos, digamos, hablarle a una máquina y no tener retroalimentación, ¿ya? Así que ojalá, y ojalá me interrumpan, digamos, y me hagan preguntas, digamos, para aclarar o para que conversemos un poco de la materia, ¿ya? Eh, Vamos a entrar en materia, ¿ya? Y voy a hacer esta introducción, yo diría que es casi la introducción a la línea que les mencioné de optimización, investigación de operaciones e inteligencia artificial, ¿ya? Eh, si uno o sea, pudiera resumir esto, vamos a hablar de optimización, ¿ya? Optimizar cosas, y eso uno bajándolo, digamos, con qué herramientas, nosotros vamos a trabajar en programación matemática, ¿ya? Y programación matemática quiere decir que vamos a trabajar con matemáticas, eh, espero que sean matemáticas aplicadas, ¿ya? Eh, y programación es porque vamos a planificar actividades, ¿ya? Si bien, de hecho, en todos los proyectos van a programar un poco, pero el fuerte, o sea, la programación matemática no es porque uno programe computadores, digamos, matemáticamente, no es eso, sino que es planificación de actividades utilizando herramientas matemáticas. Eso es, ¿ya? Eh, y, y la programación matemática surge del interés que hay por representar situaciones que ocurren, vamos a hablar del mundo real, ¿ya? Está el mundo, ¿cierto? Eh, el mundo que nosotros tenemos, por ejemplo, a cada rato en la universidad son los horarios, ¿ya? En el mundo real, en el mundo universitario, uno de los problemas, de los grandes problemas que tiene todas las instituciones de educación, digamos, desde los colegios, ¿eh? Los colegios también tienen problemas de ese tipo, es cómo asignar los profesores con los cursos a las salas, ¿ya? Tiene que haber, bueno, eh, cuando habían salas, ¿cierto? Cuando nos veíamos presencialmente, ahí estaba el problema de el espacio físico donde un grupo de alumnos se reunían con un profesor para ver una materia. Ese es un problema complejo, ¿ya? De asignar horarios, ¿ya? Hoy día, como que estamos a distancia, sale el problema de la sala, pero se mantiene el problema de los horarios, ¿ya? Y el problema de los horarios es que el grupo de alumnos pueda estar con el profesor y que no tengan tope de horario, particularmente con la malla de los que van al día, ¿cierto? Ahora, cuando se desordena el avance de los alumnos, se hace complejo que las asignaturas del semestre 1, bueno, el 1 es muy estándar, pero el semestre 5 no colisionen con las del semestre 7 en sus horarios. Eso se hace complicado, ¿ya? Eh, pero bueno, lo que uno hace es representar situaciones del mundo real. eh, ¿Cómo lo va a escribir eso? Es en un lenguaje matemático, ¿ok? Por eso que aparece programación matemática. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos en un lenguaje matemático? Eh, es porque tiene muchas ventajas del punto de vista de la claridad, de la precisión, ¿ya? Eh, si yo a ustedes les digo, la clase debería comenzar después de las 10, ¿ya? Alguien podría decirme, ya, pero ¿después de las 10 o a las 10? ¿Ya? Entonces, esa interpretación ya, y que es válida, yo les digo, ¿saben qué? Mejor, miren, tiempo de inicio es mayor o igual a 10. Y ahí uno dice, ah, claro, es de las 10 en adelante. Tiempo de inicio igual 10. Ah, la clase parte exactamente a las 10. No, es que dijo que era después de las 10. Ah, tiempo de inicio mayor estricto que 10. ¿Ya? Entonces, ese tipo de situaciones quedan mucho más, mejor especificadas utilizando un lenguaje matemático, ¿okay? Ahora, ¿cómo uno lo va
a construir ese modelo que representa la realidad es mediante la abstracción y la simplificación. ¿Ya? Si uno está pensando, por ejemplo, en la construcción de horarios en la universidad, lo que a uno le interesa es la asignatura, optimización, que tiene que ser dictada por Carlos Castro con el grupo de alumnos que están tomando esta asignatura. ¿Ya? ¿Qué cosas le va a interesar a uno ahí? Fundamentalmente bueno, que el profesor y que los alumnos no tengan otra actividad a esa hora y que la sala esté desocupada. ¿Ya? Y que la cantidad de alumnos inscritos en el curso sea suficiente para entrar en la sala. ¿Ya? Si tengo una sala de 40 alumnos, de capacidad 40, no puedo inscribir 50 alumnos en la asignatura. ¿Ya? Hoy día la universidad en San Joaquín, por ejemplo, nosotros hemos estado estrechos en cuanto a salas, a disponibilidad de salas. Y hoy día el estar en línea, la verdad es que ha simplificado mucho el tema salas, particularmente en San Joaquín. ¿Sí? Así que esto de la pandemia, hay algunas cosas buenas que trae también, digamos. ¿Ya? Pero bueno, alguien podría decirme, ¿sabes qué? Siempre a mí me gustaría que la sala esté con vista a tal lugar o que no esté en Vicuña Maquena porque es muy ruidoso, etcétera. Entonces, la persona que está haciendo los horarios simplifica y dice, no, yo aquí estoy viendo que la capacidad de la sala sea suficiente y no haya tope de horario. Punto. ¿Ya? Oye, pero ¿y qué pasa si tiene esto, si la persona, si el profesor? No. Entonces, hay un proceso de simplificación. Ahora, en general, si uno quiere hacer una buena representación de la realidad, tiene que tener cuidado que esa simplificación sea razonable. Pero tampoco se trata de simplificar tanto la realidad que finalmente el modelo quede muy lejano de la realidad. ¿Ya? Así que diría que el modelamiento es bastante artístico. ¿Eh? Yo no les voy a dar una receta, no existe una receta que diga, mira, este modelo representa bien la realidad y este otro no. Eso no existe una fórmula que lo diga. ¿Okay? Y cuando hablamos ya de modelos, nosotros vamos a, concretamente, ¿ya? Y estos son los conceptos que yo les decía, los van a perseguir a ustedes, digamos, en los cursos que vienen de investigación de operaciones e inteligencia artificial. De ahora en adelante, cuando hablemos de un modelo, hay que pensar en 4 objetos, digamos. Están los parámetros, las variables, las restricciones y la función objetiva. ¿Sí? Los parámetros son datos que se conocen, que están dados en el problema. Por ejemplo, la capacidad de la sala. ¿Sí? La A009 tiene capacidad 63. ¿Ya? Ese es un dato conocido. Así que es una constante. En un lenguaje de programación sería una constante. ¿Okay? En cambio, las variables son las incógnitas, son las decisiones que yo puedo tomar o que quiero tomar. Que en este caso sería, ¿cuál es el horario de optimización con Carlos Castro y el grupo que inscribió el INF 292, el paralelo 200? ¿Cuál es el horario? ¿Es día lunes? ¿Es día martes? ¿Bloque 1, 2, 3, 4? Esa es una variable. ¿Okay? Yo no sé cuál es el valor y yo le voy a dar valores a esas variables. ¿Okay? También son datos, pero que yo no conozco el valor. ¿Okay? Si yo estuviera diseñando el tamaño de las salas, entonces el tamaño de una sala sería una variable. O sea, me refiero, si yo estuviera construyendo el edificio, ¿ya? En ese caso, el tamaño de la sala, yo podría decir, ¿de cuánto nos conviene hacer la capacidad de la sala? ¿De 40, de 60 o de 120? Y ese podría ser una variable, una decisión a tomar. Así que no se trata de que la decisión entre variable y parámetro depende de si yo lo conozco el dato o tengo posibilidad de modificar. ¿Ya? No es que en sí un dato sea parámetro siempre, o sea variable siempre. ¿Ya? Por ejemplo, hoy día que nosotros estamos frente a este proceso constituyente, seguramente en algún momento, y se habla tanto del tema de los impuestos, ¿ya?
Y el IVA, hoy día en Chile, el 19% que uno paga de IVA es fijo, es una constante, es un parámetro seguro. Bueno, pero en algún modelo podría ser una variable y decir y definir, quiero buscar cuál es el mejor valor del IVA para que el país, no sé, recaude los impuestos y se pueda desarrollar de tal manera. Entonces, en ese caso, el IVA podría ser una variable. ¿Okay? Así que es bien importante la diferencia entre parámetro y variable. Si yo lo conozco y no puedo hacer nada con ese dato, entonces es un parámetro. Si yo lo puedo controlar, yo lo puedo decidir, es una variable. ¿Okay? Ahora, cuando relaciono parámetros y restricciones, genero, perdón, parámetros y variables, genero una restricción. ¿Ya? Por ejemplo, la sala que yo voy a asignar, yo no sé qué salas nos van a asignar a nosotros cuando estemos presencialmente, no sé qué sala nos van a asignar a este paralelo 200 de optimización. Pero yo sí sé, y todos saben, que la capacidad de la sala tiene que ser superior a la cantidad de alumnos inscritos en la asignatura. Si no, no funciona. ¿Ya? Y en ese sentido, las restricciones son súper objetivas, ¿ya? No son subjetivas. Si ustedes dicen, no, pero en una sala que tiene capacidad 40, pongamos un curso de 60 alumnos, ¿no importa? No, claro que importa. No puede, o sea, tiene que ser la capacidad superior a la cantidad de alumnos inscritos en la asignatura. Si no, no se puede. ¿Ya? Incluso a veces hay gente que plantea, justamente por los temas de copia que les mencionaba hace un rato, hay gente que plantea que la capacidad de la sala debería ser, por ejemplo, el doble que la cantidad de alumnos. ¿Ya? O sea, para poder rendir un certamen y que no estén todos ahí apretados, un curso de una sala de 60 alumnos, de 60 sillas, debería ser para 30 alumnos, por ejemplo. ¿Ya? Pero claro, el resto, cuando no hay certámenes, se subutiliza la sala. Eh, pero bueno, esa relación entre variable y parámetro forma restricciones. ¿Ya? Por ejemplo, si nuestro curso tiene 40 alumnos, nosotros podríamos estar en la A009 que tiene capacidad 60, en la A010 que tiene capacidad 50, ¿cierto? Eh, Eso va a permitir que uno juegue con el valor que le da a la variable y diga, ok, se van a tal sala, se van a tal otra. Mientras cumpla con la restricción, está bien. Cuando uno tiene muchas opciones, después uno se pone más exigente y dice, pero ¿sabes qué? A mí me gustaría que, por ejemplo, algo que a la administración del campus le debería interesar, ¿sabes qué? Yo no quiero abrir todas las salas. Si hay 100 salas en el campus, tratemos de utilizar la menor cantidad de salas. ¿Ya? Eh, desde el punto de vista de la administración del campo es muy entretenido eso porque una sala que no se abre, no se desordena, no hay que hacer aseo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eh, pero eso quiere decir que la sala va a estar todo el día utilizada. ¿Ya? Y hay que limpiar, hay que ventilar entre clase y clase, y seguramente va a empezar a trabajarse en esa sala a las 8 de la mañana y va a terminar, no sé, a las 8 de la noche. Y los alumnos van a terminar tarde. ¿Ya? Y, a ver, hasta aquí, ¿me siguen lo que estamos hablando, no? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Ya. Oye, a ver, con respecto a este problema de la asignación de salas para los cursos con los profesores, ¿qué otra restricción se les ocurre a ustedes que sería eh, razonable considerar? ¿En contexto de pandemia o se refiere a En contexto no presencial. pandemia? Pensemos Ya. en tiempos presenciales donde ustedes van a ir a una sala de clase y yo les di ya una restricción que es que, ¿cómo se llama? Que la capacidad de la sala sea suficiente. ¿Qué otras restricciones tienen ustedes? La distancia entre los puestos de los alumnos. Ya, o sea, la holgura, digamos, de la sala, tú dices. Claro, y así ¿Ya? que cada alumno tenga su distancia con otro alumno y eso también Ya, bueno, es una restricción. de hecho, eso es un tema no menor que va a pasar cuando volvamos, ¿eh? Y por eso cuando se habla de estas salas mixtas, digamos, tiene que ver con eso, ¿no? Porque si nosotros tenemos que estar a 1,5 metros, no sé, 2 metros con mascarilla de otro alumno,
o de otra persona, resulta que la capacidad de la sala que decíamos que era de 60 va a terminar en, no sé, 25, 35, claro que sí. Me salto ahora, con respecto a la función objetivo, ¿qué cosa a ustedes les gustaría como horario? ¿Cuál sería el mejor horario para ustedes? Que ustedes digan, estoy contento este semestre porque tengo un horario que cumple tal cosa. ¿Qué cosa les gustaría a ustedes con respecto a un horario de clase? Las no ventanas pueden ser y que no empiece tan temprano. Eso sería como lo ideal, creo yo. Ya. Ya. Eh, ¿Alguien tiene otra idea? ¿No? Que no tenga tope. Claro, y el que no tenga topes, esa es una restricción. ¿Ya? Yo voy a exigir, y ahí, ojo, porque uno muchas veces uno dice, mira, mi objetivo es, ¿cómo se llama? Mi objetivo es que no haya topes de horario. Pero eso no es, para nosotros no es una función objetivo, no es un objetivo, es una restricción. Digo, no puede haber tope de horario, o sea, una persona no puede estar con clase a la misma hora, el mismo día. El profesor no puede estar con clase a la misma hora, el mismo día. Esos son, tanto para el profesor como para el grupo alumno, curso, digamos, no pueden tener tope de horario. Esa es una restricción. Claro, claro. Yo espero que no sea por malla que Vicente tiene tope, digamos. Porque aunque uno le cueste creerlo, eh, alguna vez en la universidad nos pasó, ¿no? Sí, no, sí. Mire, esto de cómo funciona nuestra universidad, nosotros nos complicamos la vida, ¿no? Porque es muy. Nosotros hacemos los horarios para el avance ideal de los alumnos. Y cuando uno ve cuántos alumnos avanzan idealmente, no sé, será 10, 20, 30%, lo dudo. ¿Ya? Son muy pocos los alumnos que avanzan, que van con todo al día. ¿Ya? A veces por reprobaciones, ¿eh? A veces también es porque bajan la carga, porque tienen alguna actividad adicional, un trabajo, etc. O sea, eh, a mí, la verdad que a mí no me gusta este sistema de libre avance. Eh, yo creo que sería más fácil que, como en el colegio, o sea, que ustedes pasaran todo el semestre, ¿no? Y si no pueden pasarlo porque tienen malos rendimientos, a lo mejor habría que considerar que hagan todo nuevo, ¿ya? Eh, y hay que buscar una fórmula, ¿no? Pero si de 5 asignaturas, 6 asignaturas, ustedes pasan todas menos una, y la que reprueban la reprueban con un 50, yo digo, chuta, pero ¿por qué desordenarle la malla a ese alumno si con un 50 tampoco es que no sepa nada? Yo buscaría o calcular un promedio o darle no sé cuántos exámenes, pero decirle, ¿sabes qué más? Aprueba la asignatura. O sea, pero otra cosa es que la repruebe con un 10, con un 20. Y si eso lo hace en un par de asignaturas, a lo mejor ya se tiene que ir a la universidad, digamos, no hay caso. Pero yo creo que la universidad penaliza mucho al que se equivoca en una asignatura y a veces con notas. Lamentablemente, yo creo que si les pregunta, ¿alguno de ustedes ha reprobado alguna asignatura con sobre entre 50 y 54, por ejemplo? Y eso yo lo encuentro que no debería ocurrir. Eh, porque nos desordenamos mucho. Sería mucho mejor que ustedes fueran avanzando, digamos, según la malla. Eh, ah, les quería comentar esto de los horarios. Por ejemplo, eh, si yo hago así rápidamente un horario, ¿eh? Alguien dijo algo importante. Eh, bueno, hay dos cosas que han dicho importantes. Una es que no quieren, en el bloque 1 o 2, no quieren clase, ¿cierto?
O sea, y eso para modelarlo, yo podría decir entonces que no asignemos al 1 o 2, todas esas asignaciones sean imposibles. No, no se puede asignar. Eso se podría hacer. ¿Ya? Ahora, ojo, que si no entran temprano, van a necesariamente salir tarde, ¿cierto? O más tarde, digamos, que si hubieran entrado temprano. ¿Ya? Alguien después dijo que no quería esto, por ejemplo, tener clases aquí y tener acá. O sea, eh, esta ventana que se produce acá eh, no, no es el ideal, esa ventana. ¿Ok? Hoy día no se siente tanto, pero cuando ustedes tienen que hacerlo presencialmente, llegar temprano a la universidad y estar... Ahora, si la ventana es enorme, claro, puede ser. Si ustedes viven no tan lejos, claro, van un rato a la universidad, una clase, se vuelven a la casa, al departamento, y después van en la tarde, al anochecer. Ya, puede ser. Pero tener ventanas, pues tener una clase 1-2, después pausa, después 7-8, pausa, y un 13-14, bien desagradable. ¿Ya? A mí, yo siempre hago la pregunta y espero que no me fallen ustedes. eh, yo creo que por lo menos hay dos esquemas que son bien radicales. ¿Ya? Hay gente que dice, ¿sabes qué? A mí me gustaría, por ejemplo, eso facilitaría el trabajo, un trabajo vespertino. Hay gente que dice, ¿sabes qué? A mí me gustaría, aunque entre temprano, pero me gustaría, y todos los días, pero me gustaría salir lo más temprano posible. E ir todos los días a la universidad, pero ir de 8 a 12, de 8 a 1. Y hay otras personas que dicen, ¿sabes qué? A mí me carga porque vivo lejos o por lo que sea. Yo preferiría ir de lunes a miércoles no sé, la menor cantidad de días, aunque esté todo el día en la universidad. Pero tendría 2 días libres, por ejemplo. ¿Hay alguien al que le guste el esquema 1 de ir todos los días pero salir temprano? O sea, entrar temprano pero salir temprano todos los días y tener las tardes libres. ¿A alguien le gusta eso, no? Ya, a ti te gusta igual. Salir temprano. Álvaro también. Ya, claro, es mejor tener la tarde libre. Ya, espero que haya alguien que le guste lo otro, ¿no? De ir pocos días a la universidad, por ejemplo, ir de lunes a miércoles y tener 2 días, o ya, de lunes a jueves, no sé si se alcanza. Claro. Y José dice, ya, yo voy a ir, ¿cómo se llama? Y aunque los días que voy, termino súper cansado, porque tengo muchas clases, pero la gracia que tengo es que tengo todo un día libre, uno y ojalá sean dos días libres. Esto, y que en general no falla, eh, es un conflicto, ¿ya? Y a esto se refiere la función objetiva, ¿ya? La función objetiva, yo siempre comento, discuto, es lo menos objetivo que tiene un problema de programación matemática. La función objetivo es subjetiva, ¿ya? Y aquí lo que ustedes están expresando, Iván, Álvaro, Fernando, José, eh, es su deseo íntimo de minimizar la cantidad de días que voy a la universidad eh, o minimizar lo que sería la hora más tarde de salida todos los días. ¿Ya? Y eso es un deseo. ¿Ya? Fíjense que eso no tiene que ver con las restricciones. ¿Ya? No es una restricción que diga no puedo ir un día, no, es un deseo. Si se puede, quiero salir lo antes posible. Si se puede, quiero ir, pero quiero ir la menor cantidad de días a la universidad o quiero tener la mayor cantidad de días libres, que es lo mismo. O minimizo la cantidad de días que voy o maximizo la cantidad de días que no voy. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de función objetivo, vamos a empezar a hablar de máximos y mínimos. Esos van a ser los óptimos, pero que son súper subjetivos. ¿Ya? Esta palabra objetivo se refiere a meta.
es una meta, pero no es objetivo. En cambio, las restricciones sí que son objetivas. ¿Ya? Cuando hablamos de cómo se llama, de... Hay muchas cosas que hoy día ya no funcionan, ¿no? Pero cuando hablamos de cómo se llama, de que una persona no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, uno dice, sí, evidente. Bueno, hoy día eso ya es como cuestionable. ¿Ya? Hoy día yo podría, nosotros podríamos haber fijado, por ejemplo, optimización para Valparaíso y San Joaquín, lo podríamos haber fijado a la misma hora. ¿Ya? Y nos conectamos todos vía Zoom. Eso se puede hacer, ¿no? Antes, en términos presenciales, era imposible que yo hiciera las dos clases a la vez, en Santiago y Valparaíso. Pero bueno, hoy día se puede. Pero bueno, las restricciones son objetivas, ¿ya? Y uno no puede ir contra las restricciones. La función objetivo es subjetiva. ¿Ya? La forma que van a tener los problemas es esta. Los problemas de programación matemática. Por ejemplo, aquí tengo 11x1, 14x2. Estos son los parámetros. ¿Ya? Les puse ahí color. Los rojos, todo lo rojo es parámetro. Son datos conocidos. ¿Okay? Todo lo azul es variable. ¿Okay? Y el verde es la función objetivo. ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero maximizar o quiero minimizar? ¿Okay? Ahora, en programación lineal nosotros vamos ¿cómo se llama? Bueno, ya voy a llegar a programación lineal. Si nosotros asumimos estos supuestos, que conocemos con exactitud los parámetros, que los valores de las que toman las variables se pueden dividir, o sea, en este caso, por ejemplo, x1, x2 podrían tomar el valor 1, 2, 2,4, 3,75, etc. Son divisibles esos valores. Si son proporcionales, si se pueden sumar. Proporcional quiere decir que si, supongamos que esto es un costo asociado a la variable x1, si la variable x1 toma el valor 1, esto vale 1. Si x1 toma el valor 2, esto vale 2. ¿Ya? O acá, esto podría ser 3, 6, 9, etc. Si esta expresión representa bien esa proporcionalidad, e igual lo que está aquí se puede sumar con lo que está acá, entonces vamos a decir que se cumplen los supuestos de la programación lineal. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver ya, bueno, la próxima semana vamos a ver ya modelos en detalle de programación lineal. Les voy a mostrar un par de ejemplos. A mí, bueno, ya se los comenté acá, normalmente este es el formato de la programación lineal, ¿ya? O la programación matemática. Está la función objetivo y las restricciones. ¿Ya? Yo les presenté esto al revés. Yo les dije restricciones y función objetivo. Porque yo creo que para mí es más importante las restricciones que la función objetivo. Porque las restricciones pertenecen al problema. La función objetivo depende del que toma la decisión. ¿Ya? De hecho, existen situaciones donde uno solamente considera lo que se denominan problemas de satisfacción de restricciones. A mí no me interesa optimizar. ¿Ya? Y un ejemplo típico, ustedes a lo mejor ya lo han escuchado en otras asignaturas, es el problema de las n reinas, ¿ya? Que consiste en disponer las reinas, n reinas, en un tablero de ajedrez de n por n, de manera que no se ataquen las reinas. ¿Ya? Y simplemente encontrar soluciones. De hecho, para este problema de 8 por 8, digamos, existen muchas soluciones. Basta que pensemos solamente en que vayamos rotando el tablero y van a tener esa solución que les he puesto, lo rotan, tienen otra y otra y otra. ¿Okay? Este es un problema de satisfacción de restricciones. El problema de coloreo de mapas, que ustedes también lo tienen que haber visto como el problema de coloreo de grafos, también es un problema de satisfacción de restricciones. No estamos optimizando. ¿Ya? Hay un problema asociado al coloreo de mapas, que es determinar el número
cromático, que es la menor cantidad de colores para colorearlo. Pero ahí estamos hablando de optimización. Si no, es simplemente buscar una solución. ¿Ya? Cuando hablamos de problemas de satisfacción de restricciones, nosotros ya podemos entonces introducir el concepto de una solución y una solución factible. ¿Ya? Solución es simplemente asignarle valor a las variables. Me salto a las láminas anteriores. Por ejemplo, acá, si yo le asigno a x1 y x2, le asigno el valor 0 a las dos, esa es una solución. Si le asigno el valor 100 a las dos, también es una solución. O sea, simplemente asignar valor a las variables es una solución. ¿Okay? Pero, si yo les asigno 100 a x1 y x2, claramente, de hecho, ninguna de estas restricciones va a ser satisfecha. ¿Okay? Y basta con que por lo menos una de las restricciones no sea satisfecha, por lo menos una, para que se considere que esa solución es no factible. Dicho de otra manera, una solución factible es una solución que satisface todas las restricciones. ¿Ok? Y esto, perdón, esto no tiene que ver con la optimización, tiene que ver con el problema de satisfacción de restricciones. Y ahí uno dice, solución, asignar valor a variables. Solución factible es satisfacer todas las restricciones. Basta que una restricción no se cumpla, entonces ya deja de ser factible la solución. Y el problema, de hecho, se dice que es factible si por lo menos tiene una solución factible. ¿Ya? Y si no, se dice que es de solución imposible. ¿Ya? Yo cuando inicialmente Alejandro, creo que era, ¿no? Alejandro decía que tenía un problema de tope horario, yo le decía, no te preocupes, entre los horarios Valparaíso, San Joaquín, etcétera, mañana, tarde, si el horario partimos 9:30, o sea, vamos a encontrar una solución, ¿ya? Una solución factible, ¿ya? ¿Ya? Si no lográramos encontrar un horario y con Alejandro y él no pudiera rendir el certamen, o sea, el control, diríamos, estamos frente a un problema que tiene solución imposible, ¿ya? Pero nos vamos a arreglar ahí para encontrar solución. Ahora, cuando uno tiene un problema de satisfacción de restricciones, simplemente basta que yo le agregue la función objetivo y ahí tengo un problema de optimización con satisfacción de restricciones. ¿Okay? A mí me gusta hacer esta diferencia entre y pasar de esa manera, no solamente decir que programación matemática es parámetro, variable, restricción, función objetivo, sino que me parece interesante hacer la separación y decir, primero existen los problemas de satisfacción de restricciones, los CSP en inglés, se llama Constraint Satisfaction Problems, y a ese CSP, si yo le agrego una función objetivo, obtengo un Constraint Satisfaction Optimization Problem. ¿Ya? Me parece que es bueno hacer la diferencia. Y yo diría, a mí algo que me interesa muchísimo, insisto, es porque las restricciones son ineludibles. ¿Ya? En cambio, la función objetivo es muy subjetiva. De hecho, aquí, si yo los dejara conversar aquí, a ponerse de acuerdo a ¿cómo se llama? A Iván, a, ¿quiénes estaban? Claro, parece que Iván, Álvaro, con José, por ejemplo, Fernando, José, ustedes van a estar en conflicto. Porque José dice, yo prefiero tener días libres. Y Álvaro, Iván y Fernando decían, no, yo prefiero ir todos los días, pero salir temprano. Y yo no sé cómo se van a poner de acuerdo ustedes. Así, si yo les digo y que no lo hagan por mayoría, ¿cierto? Si yo escojo a uno, a Iván, y le digo, Iván y José, pónganse de acuerdo. Y van a decir, yo prefiero tener días libres. No, yo prefiero venir todos los días, pero salir temprano. ¿Quién los va a sacar de eso? No tengo idea. Ese es el problema de la función objetiva. ¿No? Si ustedes piensan en una empresa, y en una empresa normalmente los dueños, los inversionistas, etcétera, lo que quieren es ganar más plata. Y quienes trabajan en la empresa normalmente quieren ganar ellos más plata. ¿No? Entonces siempre hay un conflicto ahí porque desde el punto de vista de la empresa,
la manera de ganar más es producir más, vender más caro, etcétera, y pagar menos a los trabajadores, disminuir los costos. Pero los trabajadores quieren lo contrario. Los trabajadores ojalá quisieran trabajar menos, producir harto, está bien, digamos, pero quieren trabajar menos horas y ganar más. Entonces, no es fácil llegar a un equilibrio entre esos dos, ¿cómo se llama? Objetivos individuales, digamos, para lograr el objetivo global de la empresa. ¿Ya? Eh, eh, con respecto a las restricciones, ahí no hay que ponerse de acuerdo. Hay una ley que dice que se puede trabajar o no se puede trabajar, no sé, por los feriados obligatorios, etcétera. Hoy día, con todas las restricciones que hay, se abre o no se abre, y punto. Y ahí uno no tiene eh, opciones, digamos. Pero en la función objetivo sí tiene muchas opciones. ¿Tienen consultas? No, profe. Bien, estos PDF que les estoy mostrando, partiendo por el de programación matemática, ¿ya? Después el de los problemas de satisfacción de restricciones, eh, problemas de optimización con satisfacción de restricciones, ¿ya? Ahí están, yo diría, los conceptos fundamentales, ¿ya? De esta introducción. Hay una cuarta lámina que habla de los supuestos de la programación lineal, ¿ya? Que yo algo ya les mencioné, aquí están más detallados, ¿ya? Les muestro rápidamente este ejemplo para... Sí, sí. Sí, sí. Vicente pregunta si... Sí. A ver, ¿cuál es la idea? Esta clase es la única clase, espero, rara, que estoy viendo demasiado detalle yo, ¿ya? Porque como no habíamos comenzado las clases, yo no quiero confiarme, ¿cómo se llama? Los dos Vicentes tienen problemas de toque. Eh, entonces no quiero confiarme en que ya leyeron o vieron los documentos, ¿ya? Por eso que esta clase es un poco más detallado. Pero normalmente la idea es que lo que yo estoy conversando ahora, explicándoles, la idea es que ustedes lo vean, lo comprendan, lo escuchen, etcétera, que antes de la clase y que vengan aquí a la sesión a hacer consultas, preguntas, etcétera. ¿Ya? Ya, sí, claro. Entonces, bueno, y por eso que eh, 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 ya. Por eso que es importante, están bien, espero que hemos estructurado bastante la página, el aula, por eso que dice semana uno. Esta es la semana uno, ¿ya? Yo estuve a punto de ponerle semana, la del calendario, ¿ah? Estamos en la semana, no sé, pues, enero, febrero, marzo, ya vamos como en la semana 4, 2, esta debe ser como la semana 15, no sé, por ahí. Pero bueno, para nosotros, esta semana uno, la tarea que ustedes tienen ahora es prepararse para ver los videos de la semana 2, para que la próxima semana conversemos de la materia. ¿Ok? Eh, Miren, para no alargarme tanto en esta sesión, voy a decir otra cosa. Voy a saltar las láminas 4 y voy a ir a la lámina 5, porque quiero mostrarles algo. Ahí están viendo las dos, ¿no? Ven el PDF y ven el aula. Ya. Ok. Ya. Esto es todo lo que tendrían que haber visto para hoy día, que es lo que yo estoy repasando acá. Y para la próxima semana lean esto,
transporte, mezcla, planificación, múltiples periodos. Esos son tipos de problemas. ¿Ya? De hecho, de estos problemas nosotros les vamos a asignar para que los trabajen en el proyecto 1. ¿Okay? Para el proyecto 2, pero eso ya faltan varias semanas, van a trabajar con problemas que están acá, de la semana 3. ¿Ya? Pero el proyecto 1 son estos que están aquí. ¿Ya? Sí, les repito el tema de los proyectos, la idea es formen grupos de 4 personas lo antes posible, pero sí yo insistí mucho en que se lleven bien y tienen que comprometerse. ¿Saben? Miren, aparte de que se lleven bien y que se comprometan y trabajen, etcétera, también tengan cuidado porque a veces hay gente que desinscribe el ramo por diversos motivos. Y cuando se desinscribe el ramo, el resto del grupo queda cojo. ¿Ya? Entonces, yo creo que el tema de formar grupos no es tan sencillo. ¿Ya? Yo creo que realmente casi deberían firmar un contrato que digan, ¿sabes qué? Mira, yo termino el ramo como sea y yo voy a hacer la pega, ya, listo. ¿Ya? Entonces, háganlo con... Ojalá lo antes posible me informen cuál es el grupo, pero, pero tampoco lo hagan así tan, ¿cómo se llama? Inconscientemente. Tienen que formar grupos, es re complicado. O sea, trabajar en equipo Complicado, es re profe, porque complicado. no nos conocemos. ¿Ah? Muy complicado porque casi nadie se conoce, yo creo, acá. O sea, deben conocerse algunos, pero ¿Ustedes se conocen? ¿No tienen mucha...? yo conozco acá a uno. Ya, Entonces, igual, como usted dice, igual va a ser complicado. No sé si todos se conozcan por acá, entonces, no sé. sí. Pero eh, les diría que así es la vida. ¿Eh? O sea, eh, sí, o sea, eh, sí. Miren, no sé si... no sé, veamos cómo los ayudamos. ¿Ah? Si quieren, lo hacemos vía aula. De hecho, yo le puedo pedir quizás a Belén que los ayude también a organizarse. Les voy a decir un poco que así es la vida. Cuando ustedes lleguen en un par de años más, cuando lleguen a trabajar, así es. ¿Eh? Así es como la gente a veces conoce a los mejores amigos de su vida. Y así es como también hay gente que después se retira de una empresa porque no encajó bien. ¿No? Entonces, de verdad, eh, Ah, sí. es un tema no menor, digamos. Eh, ya. Voy a conversarlo eso con mis colegas y los ayudantes para ver cómo los ayudamos. Eh, ya. Eh, ya, me perdí un poco. Miren, después quiero volver al tema, pero antes de eso no quiero que se me vaya la idea. Ya. Miren, eh, me salté la lámina 4 ¿ya? De los supuestos. ¿Ya? Eh, lo, lo que, ¿cómo se llama? Lo que se explica en esas láminas 4 es más conceptual. Ya, echen una mirada, o sea, se va a entender, digamos, no tiene ninguna complicación. Pero al terminar la lámina 4 se va a llegar a este modelo que les estoy presentando. ¿Ya? Eh, y lo que tengo a mano derecha es un software que se llama Lindo. ¿Ya? Es un software clásico y toda la gente siempre se ríe por el nombre. Es como muy creativa la persona que ¿cómo se llama? Eh, es un americano que, ¿ya? Lindo.com. ¿Ya? Desde ahí, bueno, de ahí lo encuentran también, ¿no? Pero si no,
www.lindo.com, ahí pueden descargar este software. ¿Ya? Y este software resuelve estos problemas que les estoy mostrando. ¿Ya? Y en la primera parte del curso, el primer módulo, vamos a ver solamente el tema de modelamiento. ¿Ya? Dado un enunciado, construir modelos. ¿Ya? Y vamos a ocupar estos software como cajas negras. Mágicamente resuelven y me encuentran la solución óptima. ¿Okay? En cambio, en el segundo módulo, vamos a entrar adentro del software y vamos a ver cómo resuelven los problemas. ¿Ya? Está bien clara la separación. Primer módulo es modelamiento, segundo módulo es métodos de resolución. ¿Okay? Entonces, por ahora yo les muestro el lindo y se los muestro como una caja negra. Entonces, yo voy a escribir lo mismo que está acá a la izquierda. ¿Ya? Podría copiarlo, pero no me demoro mucho. Maximizar 30x1 y 20x2. No puse el Z, fíjense, y este es un tema. En programación matemática en general, hay distintos formatos. Yo ocupo el formato que agrega esto y dice la Z es una función. ¿Ya? Pero cuando lo pongo en lindo, no pongo el Z. ¿Ya? Y como esto es en inglés, se escribe como subject to, o también podría ser SP, la versión abreviada. ¿Ya? Me voy a quedar con el subject to y dice 5x1, 2x2 menor o igual a 200. El otro dice x1 más x2. Me gusta el formato nomás, por eso me pongo en la misma fila, de columna, pero no es estricto eso. Esa es la segunda restricción. Y la tercera restricción es x2 menor o igual a 30. Y en general terminan así los modelos con n. ¿Ya? Entonces, si yo resuelvo este modelo, no voy a hacer el logo aquí, no le voy a explicar en texto, después lo vamos a ver. ¿Ya? Pero le voy a decir no nomás, visión. Ya. Y ahí está. Me dice el LP óptimo. LP es el Linear Programming. ¿Ya? O el programa, Linear Program. El óptimo de programación lineal fue encontrado en el paso 2. Es decir, hizo iteraciones del software, ¿ya? El algoritmo, ¿cierto? Y encuentra esta solución. Aquí está la magia. Me dice, mira, la variable x1 toma el valor 28, x2 toma el valor 30, y la función objetivo vale 1440. ¿Okay? A eso nos vamos a dedicar en este curso, ¿ya? A encontrar máximos mínimos de este tipo de situaciones, de problemas de programación matemática. ¿Okay? Esto es una solución óptima. No, aquí en el software, miren, no se los dije, pero no puse estas restricciones. El software asume que x1 y x2 son mayor o igual a 0. ¿Ya? Mira, dado que tú lo preguntas, no están las láminas, pero lo escribo acá. Voy a resolver. Esto me hago loco. Y mira, como yo busqué el mínimo valor de 30x1, 20x2, me entrega 0, 0. ¿Ya? Y claro, tú dices, chuta, debería haber sido infinito, negativo, ¿cierto? Pero no, el software asume, más que el software, en programación lineal, siempre se asume que las variables son no negativas. ¿Ya? Yo debería haberlo puesto eso, pero se me pasó y no lo puse por costumbre, ¿no?
Pero estas restricciones, x1, x2 mayor o igual a 0, las asume el software. ¿Ya? Si uno necesitara trabajar con variables que pueden tomar valores negativos, uno hace un truco. ¿Ya? Uno escribe lo siguiente. Uno dice y es igual a esto. Entonces, ahí esa variable y sería irrestricta en signo, porque ¿cómo se llama? El x1 y el x2 van a ser no negativas. Si el x1 es mayor que el x2 me da positivo, pero si al revés, si el x2 es positivo, es mayor, perdón, que el x1, entonces me da negativo. Entonces, en el modelo yo ocupo el y como variable irrestricta en signo. No lo tengo que meter al solver, ¿eh? Sino que lo dejo en el modelo. Lo vamos a ver esos casos. Ya, entonces vuelva al maximizar. Yo les decía, por ejemplo, este ejemplo no es, o sea, voy a saltarme, ¿eh? En las láminas está bastante más detallado, en el video también, pero me quiero saltar para llegar a cosas, por ejemplo, algo así. Si yo digo x1 mayor o igual a 1000, ¿ya? Ahí me dice, no hay solución factible. ¿Ya? No hay solución factible. ¿Por qué? Porque no es posible, miren, quizás hubiera sido más claro con esto, el x2 mayor o igual a 1000. Aquí les queda mucho más claro, porque lo otro no está muy bien. Si yo exijo que el x2 por un lado sea menor o igual a 30 y por otro lado digo que tiene que ser mayor o igual a 1000, evidentemente eso no se puede cumplir a la vez, esas dos restricciones. Por lo tanto, el problema no tiene solución factible. ¿Okay? Ahora, en las láminas, yo les mostré, o sea, les dejo un par de ejemplos donde, por ejemplo, si yo cambio el, coeficiente que acompaña el x1, fíjense que me obtengo esta solución, el 2830, ¿ya? Que es igual a la solución anterior. O sea, cuando aquí era 30, la solución es 2830. Aquí es 15 y la solución sigue siendo 2830. Entonces, puede darse que en un problema de programación lineal, en este caso, a distintos valores, los coeficientes aquí de la función objetivo, uno obtenga el mismo punto óptimo, pero la función objetivo tenga valor distinto, por supuesto, dado que aquí era 30 y después lo cambió a 15. Así que tiene que variar la función objetivo, ¿no? Después creo que le puse 45. También 28-30. Entonces, ¿se fijan? Este 30 puede disminuir 15 o puede aumentar 15, ¿ya? Y el punto sigue siendo el mismo. La manera de trabajar sigue siendo la misma, pero las utilidades cambian, ¿ya? Y en cambio después ya puse un número 60 y ahí se cambió el punto, ¿ya? Es decir, voy a dejar hasta acá esto, ¿eh? Esta función objetivo, si yo el 30 lo cambio por 15 o lo cambio por 45, el punto óptimo sigue siendo el mismo. Si lo cambio por 60, deja de ser el mismo, ¿ya? Por lo tanto, lo que les quiero mostrar acá es que la solución óptima al problema claramente va a depender de los parámetros que tenemos en el problema, ¿ya? Va a depender de los parámetros en la función objetivo, va a depender de los parámetros del lado derecho, va a depender de los parámetros aquí que van al interior de la restricción. ¿Okay? La factibilidad va a depender de esto, ¿ya? De esto depende que un problema tenga solución o no, el constraint satisfaction problem. La optimalidad
está dada por esto, ¿ya? Por lo que vaya aquí en la función objetiva. Ya, dejo ahí de compartir. Eh, Eso, ¿se entiende, no? Sí, profe, se entiende. Ya. La materia o el tema de restricciones y las variables se parece mucho a lo que se pasó en su momento en Mate 3. Que eso es como Usted, dos mismos sistemas. de hecho, ustedes, yo creo que no sé en cuál, en Mate 3 ven máximos y mínimos, ¿no? Sí, Ya, con Lagrange y cosas así. ya. Es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. En el fondo, sí, es eso. Eh, Normalmente ustedes en matemáticas ven primero lo que se conoce como optimización no restringida. O sea, ustedes tienen una función y le buscan los máximos y los mínimos. ¿Ya? Aquí lo que nosotros hacemos es buscar los máximos y mínimos de la función, o el máximo o el mínimo, pero sujeto a restricciones. ¿Ya? Ahora, para nosotros, y por qué este curso está eh, en informática, yo siempre planteo, esta asignatura podría estar en matemáticas, en informática o en industria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay fundamentos matemáticos y ya hay a veces departamentos de matemáticas que trabajan en esos fundamentos. Hay, del punto de vista de la aplicación, los industriales ocupan esta herramienta. ¿Ya? Y yo diría que del punto de vista, yo diría la mezcla entre matemáticas, los fundamentos, la aplicación y la implementación en el computador, yo creo que los informáticos somos los mejores ubicados, digamos, para trabajar esto. ¿Ya? Eh, Vamos a ver en un par de semanas más, hay, hay lenguajes para especificar esto, un lenguaje de modelamiento. Y eso ya cae netamente en nuestro ámbito de acción, digamos, ¿ya? Como informática. Eh, y, y sí, solamente para... Yo lamento, eh, alguna vez yo pregunté justamente en un paralelo en Santiago, qué pasaba con las matemáticas. Y un alumno me dijo, mire, ¿sabe qué? Yo entré a la Santa María porque me encantaban las matemáticas y ahora las odio. ¿Ya? Eh, y es una lata, digamos, porque yo creo que la gente en general que, ¿cómo se llama? Que estudia en la Santa María tiene una cierta atracción por las matemáticas, como la tenemos nosotros. Y lo que yo espero es como, ojalá que se reencanten con las matemáticas aplicadas. Aquí no nos vamos a llenar de teoremas, ni de demostraciones, lo que queremos es aplicarlas para modelar, encontrar soluciones, es eso. ¿Ya? Así que ojalá se entusiasmen. Eh, ya, eso sería. Eh, a ver, voy a ver el tema de los grupos, cómo nos apoyamos para que vayan formando. Quizás lo del foro es buena idea. Eh, y lo que sí, ya. A ver, con respecto a este inicio del curso va a ser un poco, ¿cómo se llama? Eh, no sé si agitado, un poco apretado, pero por esta modalidad que estamos implementando de los controles, ¿ya? Eh, eh, la idea es, en el aula está todo esto especificado, ¿eh? La idea es que del 11 al 13, ¿ya? Esto es entre, sí, de domingo al próximo martes, eh,
del domingo al próximo martes van a tener el control de entrada 1. ¿Ya? Eh, eh, sí, sí, voy a revisar bien la fecha. Sí, sí, voy a revisar. Porque la idea es que deberían tener los dos controles. Estoy dudando ahora. Ya, miren, voy a revisar durante el resto del día y les confirmo la fecha. Porque en lo que tengo publicado dice de domingo a martes. Pero normalmente debería ser ese el control 2. ¿Ya? Y el control 1 deberían darlo de viernes a domingo. Ahí me está corriendo la fecha. ¿Ya? A ver, lo importante es lo siguiente, que estudien la materia semana 1, que es lo que acabamos el día de repasar, y preparen la materia semana 2. Eso es ¿cómo se llama? Lo necesario para la próxima semana. ¿Ya? Sí, voy a revisar este tema y les confirmo las fechas ahora en un rato más o en la tarde. ¿Ya? Y les insisto, estos controles de entrada es fundamentalmente que ustedes lean los documentos, no es hacer, no es hacer ejercicio, ¿ah? De verdad es más conceptual, digamos, ¿ya? Eh, Cosas tan sencillas como, no sé, cuál es la diferencia entre un parámetro y una variable, ¿ya? Cosas como esa, ¿ya? Y eso. ¿Tienen alguna consulta o quedamos hasta acá nomás? Ninguna, profe. Ya. Ya, pues, que estén muy bien. Eh, Nos vemos el próximo miércoles a las 10 y les confirmo a la brevedad el tema de las fechas. Sí, en el primer control es solamente la materia que vimos hoy día, digamos. Es el primer control. ¿Ya? Ahí vamos a ir, ¿cómo se llama? Eh, Insistiendo en esto de los controles de entrada y de salida, digamos, para que quede todo claro. Ya, de cuál es la materia que se evalúa, etc. Ya, pues. Sí, bueno, se demora esto en grabarse y durante el día, en la tarde seguramente ya la tengo arriba esta clase. ¿Ya? Ya, pues. Que estén muy bien. Y recuerden, ahí en la página hay links a otras sesiones, ¿no? Esto mismo que yo casi grabaría esta clase, o sea, la grabación podría contarla, ponerle play esta tarde, digamos, porque tenemos con el curso de Fundamento de Investigación de Operaciones, que es la misma primera clase, ¿ya? Así que cualquier cosa que tengan, dudas, etcétera, también se pueden conectar en la tarde a ese curso, ¿ya? Ya, pues, que estén bien. Chao, Gracias, profe. chao, Chao. Chao, profe. Chao, profe. chao. Voy a botar la reunión.